Oh. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Bien ustedes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ir arrancando con la clase del día de la fecha. ¿Tienen alguna duda? ¿Vienen estudiando la materia o todavía están full time con Cursal? Mira, eso no está mal, la de Mar del Sur. Y estamos tratando de meter un poco y un poco, pero se complica. Está muy bien. Bueno, la idea hoy por programa es ver, arrancar con la parte especial, la bolilla 3.1, 2 y 3, si no me equivoco. De todos modos, ya tienen habilitado, creo, en el campus el video explicativo de la clase que vamos a ver hoy. Así que, nada, es para complementar un poco. Profe, perdón, Sí, decime. hay una clase que no se puede acceder, que es a la de la doctora Carnero. Me parece que está incorrecto la clave de acceso, porque yo la copié Sí, y dice que el código es incorrecto. ¿Hay alguna forma de tenerla? em, sí, ya hubo problemas en cursadas anteriores con los videos de Silvina porque tienen clave. Después, o si quieren ponerlo ustedes en el campus, o si no, yo le aviso, pero como quieran. Yo ahora después le escribo en el grupo para avisarle. O sea que la clave es incorrecta. Bueno. Sí, yo por lo menos que probé, no el resto, si hay Bueno, yo después le aviso a la doctora Carnero, ¿sí? Y algo de Gracias. rigor cambiario. No está previsto hoy ese tema. No lo tenían agendado para otra clase eso. Yo hoy por cronograma tendría que arrancar con la Jueves bolilla. pasado no tuvimos. Jueves pasado no tuvimos clase. Ujú. Em, Bueno, vemos un poco de eso también. De todas formas, creo que está el video porque lo hice yo ese. ¿Lo vieron? Sí, está el Eh, video, sí, sí. o sea que ustedes rigor cambiario no lo habrían visto, salvo por los videos, y clasificación de los títulos de crédito tampoco. No, eso sí lo vimos con el doctor Masiteli. Macetel. Bien. Rigor cambiario, la verdad que no hay mucho tampoco para desarrollar, más que lo que está en el video. De hecho, es un desarrollo conceptual muy propio de Gómez Leo, que no tienen otros autores. Eh, si quiere, después lo vemos un poco, pero no hay mucho para explicar. Con el manual de Gómez Leo y el video de la clase que les hice yo, está más que desarrollado, no hay mucho contenido de ese tema, ¿sí? Hoy la idea es entrar un poco ya a ver lo que es letra de cambio y pagaré. En el cronograma figura pagaré consumo.
Bueno, estamos cruzados. No, es más, te diría que es un tema que da la doctora Canti, pero en el cronograma que ustedes tienen que está subido al campus, lo de pagaré de consumo, pregunto. Pues a mí me figura la bolilla 3.1, 2 y 3. Bolilla 3. ¿Y lo de pagaré de consumo cómo figura? La bolilla 3 la cargaron recién hoy en la página. No estaba cargada. Yo, bolilla 3, lo que me toca dar hoy es empezar recién a hablar de pagaré la letra de cambio. ¿Sí? O sea, arrancar el tema. Después vendrá lo del pagaré de consumo. Calculo que eso se los dará a la doctora Canti. Pero hoy recién vamos a arrancar para que ustedes entiendan lo que es un pagaré y una letra de cambio. ¿Sí? Ya por ahí el tema de pagaré de consumo es un poco más avanzado. ¿Sí? Así que bueno, arrancamos. Eh, bueno, ustedes, la primera pregunta que suelen hacerse es ¿para qué se ve letra de cambio? ¿No es cierto? Y después aprueban la materia y les dicen a lo que le va a cursar, nos hacen ver letra de cambio que no sirve para nada. No tomamos asistencia, Gastón. Y sí, la verdad que es cierto que la letra de cambio es un título valor que no tiene mucha relevancia práctica, al menos en el ámbito nacional de nuestro país, y no es muy utilizada. De hecho, con total sinceridad le puedo decir que no la vi nunca. Yo trabajo en un juzgado y nunca he visto la ejecución de una letra de cambio. Pero lo cierto que es en respuesta a sus inquietudes de por qué se estudia al menos someramente lo que es letra de cambio, es por el hecho de que el decreto ley 5965 del año 63 dedica 100 artículos a este título valor, es decir, a la letra de cambio, y 4 artículos al pagaré, ¿sí? Y el artículo 103 justamente remite, en cuanto fuere acorde con la naturaleza del pagaré, a las normas que regulan la letra de cambio. Con lo cual, es necesario estudiar la letra de cambio, al menos mínimamente, para poder entender y estudiar el pagaré, ¿sí? No es que nosotros le demos letra de cambio porque tenga una importancia igual o mayor a la del pagaré o del cheque, pero sí se ve justamente por ese motivo, ¿sí? Eh, no les voy a dar los antecedentes históricos de la letra de cambio ni del pagaré. Eh, no es necesario, lo pueden leer ustedes si les interesa, tampoco es materia de examen. Sí, lo que nos interesa empezar a abordar es la estructura de estos títulos, ¿sí? Y las garantías. Y cuáles son los sujetos que intervienen en cada uno de ellos. Vamos a empezar con la letra de cambio, ¿sí? La letra de cambio tiene un origen histórico, un antecedente histórico, y se suele decir que nace como un desprendimiento de lo que en la Edad Media se conocía como el contrato de cambio, ¿sí? Que era un contrato donde generalmente y como mínimo intervenían 2 personas y muchas veces 4 personas, ¿sí? Los principales sujetos de este contrato de cambio eran el cambista, es decir, aquel sujeto que cambiaba moneda presente por dinero futuro,
Es decir, generalmente, como ustedes saben, en el medioevo se realizaban operaciones comerciales, intercambio de bienes en lo que eran las ferias del medioevo, ¿sí? Y muchas veces los comerciantes tenían que trasladarse y hacer grandes distancias para ir a estas ferias. Entonces acudían a una persona que se llamaba el cambista, ¿sí? Que a través de este contrato de cambio vendía, si se quiere, moneda correspondiente a esa feria donde se iba a operar. ¿Bien? Y bueno, yo en el video correspondiente lo desarrollo bien. No es la idea extenderme mucho con el tema de los antecedentes. Muy posteriormente, este contrato de cambio desaparece y queda lo que es la letra de cambio. Que la letra de cambio no es ni más ni menos que una carta, ¿sí? Una carta que emitía el cambista, ¿sí? Al corresponsal que tenía en la feria para que le otorgue a esta persona, a este comerciante que iba a concurrir a esa feria, determinada cantidad de moneda o dinero, ¿sí? Y justamente estaba redactada en forma de carta. Si ustedes ven una letra de cambio, dice: sírvase pagar por esta letra de cambio a fulanito de tal la suma de tanta plata. Bien. Después el contrato de cambio se deja de realizar y queda lo que es únicamente la letra de cambio, la carta, ¿sí? Y a partir de este desprendimiento va tomando toda su fisonomía hasta adquirir los caracteres que tiene hoy en día. Esperen que voy a apagar el calefactor que me estoy asando. Bueno, ¿qué sujetos intervienen en la letra de cambio? Bueno, básicamente una persona que se llama librador de la letra de cambio, que vendría a ser el sujeto deudor de la relación extracambiaria o subyacente, ¿sí? O causal. Un tomador o beneficiario, ¿sí? Que es el sujeto que recibe el título, recibe la letra. Y un tercero, y finalmente un tercero, que se denomina girado. Que al momento de aceptar la letra de cambio va a convertirse en el obligado principal al pago del documento. Ya igual vamos a ver bien más adelante cómo funciona la letra de cambio. Es decir, intervienen necesariamente tres sujetos. Un librador, que es el creador del título, el emisor, y que generalmente es deudor en la relación extracambiaria. Un tomador o beneficiario, que sería el acreedor y el que recibe el título. Y un tercero que va a intervenir posteriormente, que es el denominado girado, al cual se le va a presentar el título para que lo acepte o en su defecto lo pague. Bueno, ustedes preguntarán por qué alguien emitiría, crearía o libraría un título a favor de una persona para que lo pague otra. Por ejemplo, no sé, ¿por qué Tomás le libraría o le daría una letra de cambio a Joaquín para que se la presente al pago a Camila? O sea, ¿cuál es la razón de ser? ¿Qué les parece?
Porque un pagaré es más claro, ¿no es cierto? El que crea o emite un pagaré y se lo da a otro es porque es deudor, ¿sí? Puede ser que el girador esté financiando en plazo tal vez al librador. ¿Cómo sería? Pregunto, digo, puede ser que el girador, que es el que va a pagar, digo bien, ¿no? El El girador que es el que girado, va a ¿eh? pagar. El girado. El girado, ok. El Girado. girado, que es el que va a pagar, esté financiando al librador. Bueno, sí, hay algo de eso. En realidad, o sea, entre el librador y este sujeto tercero designado, al que denominamos girado, hay una relación extracambiaria ajena al título que, conforme se dice, propicia la aceptación del título. ¿Sí? Esta relación extracambiaria subyacente o de base que existe entre el librador, es decir, aquel que crea el título, y el girado, se denomina relación de provisión. ¿Sí? Se denomina relación de provisión. Y esa es justamente aquella relación la que propicia la aceptación del título. Es decir, la que propicia que al momento de que el tomador o beneficiario le presente el título a esta persona denominada girado, éste lo acepte y al momento del vencimiento lo pague. ¿Sí? Porque pensemos que en principio el girado no tiene ninguna relación ni cambiaria, perdón, no tiene ninguna relación extracambiaria con el tomador o beneficiario del título. Por eso es lo que yo les preguntaba, ¿por qué un tercero le pagaría a alguien que no conoce una deuda que podría llegar a tener con quien emitió el título? ¿Sí? Bueno, justamente por esto, porque existe entre el emisor o librador y el girado una relación llamada de provisión por medio de la cual generalmente el girado, digámoslo de algún modo, es deudor del librador, lo que hace que al momento de serle presentado el título y que el girado se lo pague a este tercero designado por el librador, se extingan deudas recíprocas, ¿sí? Es decir, el girado extinga su deuda con el librador y a su vez el librador extinga la propia con el tomador o beneficiario. ¿Sí? Esto es explicado más o menos en criollo, pero digamos la modalidad que puede asumir el libramiento de una letra de cambio puede obedecer a múltiples operaciones. No sé si alguien pregunta, ¿leyó El Conde de Montecristo, el libro? No. Bueno. Muy buena, si algún día tienen tiempo, Hace leanlo. mucho tiempo. Sí, yo lo leí hace bastante, pero bueno, ahí no sé si recordás, ahí se habla de la letra de cambio. En un momento de la historia mencionan la letra de cambio. Supónganse que, por ejemplo, ustedes tienen con un banco celebrado un contrato de apertura de crédito, ¿sí? O sea, ustedes en un banco hicieron un contrato de apertura de crédito, es decir, que el banco pone a su disposición un servicio de caja para pagar un crédito o pagar un dinero ante requerimiento de ustedes, ¿no? Bueno, eso sería la relación de provisión, ¿sí? Eso sería la relación de provisión o también denominada relación pura de crédito, donde el librador tiene un crédito contra el girado, ¿sí? En este caso consiste en un derecho, una prerrogativa, a exigir el cumplimiento de ese contrato de apertura de crédito. Bueno, y ustedes quieren, por ejemplo, cancelar una deuda que tienen con otra persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo harían a través de una letra de cambio? Bueno, girando una letra de cambio a cargo del banco, ¿sí? Donde ustedes, como libradores, crearían la letra de cambio
se la darían al tomador o beneficiario del título, ¿sí? Quien al momento de presentarla, quien tendría que presentarla al banco para que la acepte y a su vencimiento la pague. De ese modo, el librador cumpliría su obligación para con el tomador o beneficiario, cancelando su deuda, y a su turno el girado cumpliría su obligación para con el librador, ¿sí? Profe, Sí, ¿puedo preguntar? sí, lo que quiera. Yo me estoy enterando de todas estas cosas, ¿no? Pero lo que usted me dice me suena muy parecido al cheque diferido. Sí, a ver, este ejemplo que yo le estoy dando es Digo, ¿por qué usar una? una de las por- posibles modalidades que puede asumir. ok, Pensemos que la letra de cambio está más orientada al comercio internacional, ¿sí? De hecho, nunca vi una, pero no es muy común en el medio nacional, en el ámbito nacional. Eh, Pensemos más que nada que nace en un contexto como el que yo les decía, donde las personas para comerciar que tenían que acudir a las ferias, ¿sí? Donde se intercambiaban bienes y servicios, o sea, no podía ir ya con el dinerario o la moneda, ¿sí? Porque cada feria tenía su moneda de pago. Entonces se operaba de esta forma, a través de un cambista que emitía una letra de cambio, ¿sí? A favor de su representante en la feria. Lo que vos decís, sí, en los hechos y en este ejemplo en particular, vendría a ser prácticamente como un cheque, ¿sí? Eh, es muy parecido, de hecho, en este ejemplo que yo les doy. Pero bueno, ¿por qué se utiliza el cheque y no la letra de cambio? Bueno, por múltiples factores, que ya vamos a ver cuando estudiemos cheque. Eh, la presencia de una entidad bancaria, el hecho de que haya sanciones penales contra la emisión de cheques sin fondo, ¿sí? La aplicación de sanciones administrativas como multas al librador si emite un cheque sin fondo. Eh, yo más que nada le estoy dando un ejemplo para que ustedes se representen lo que es la letra de cambio, ¿sí? Eh, Como les digo, la letra de cambio tiene más una importancia histórica, ¿sí? Porque a partir de la letra de cambio nace después otros títulos como el pagaré y el cheque. Es como el origen, ¿sí? Como les digo, hoy en día es escasa o nula, al menos en el ámbito nacional, la aplicación de la letra de cambio. Pero sus normas sirven de aplicación al pagaré. Bueno, bien. Entonces, en la letra de cambio tenemos estos tres sujetos: un librador o creador o emisor, un tomador o beneficiario y un girado, ¿sí? ¿Qué es lo que propicia, como les decía, la aceptación y el pago de la letra de cambio a favor del portador del título? La existencia de una relación extracambiaria llamada relación de provisión entre el girado y el librador, que es una relación pura de crédito, a través de la cual el librador es acreedor del girado, ¿sí? Y esta relación de provisión, ¿sí? Es lo que va a determinar que al momento de que el portador del título le presente la letra de cambio al girado, éste la acepte y la pague al vencimiento, ¿sí? Ya vamos a tener una clase un poco más desarrollada de letra de cambio. Ya van a ver que el girado no está obligado a aceptar el título, ¿sí? No está obligado a aceptar al momento que el portador se lo presente a la aceptación, pero si lo hace, se va a convertir en el obligado principal a pagarlo, ¿sí? Y en el caso de que no lo pague,
puede ser pasible de una acción cambiaria que también ya vamos a ver. Ahí pregunta Tomás, ¿la letra de cambio no puede ser más para contraer deuda pública por parte del Estado? No, porque eso el Estado puede contraer deuda pública de otras maneras. La letra de cambio es más entre sujetos privados, ¿sí? De carácter privado, no tanto de carácter público. De hecho, el Estado se puede financiar a través de bonos y otros títulos de deuda, pero no la letra de cambio. De hecho, los títulos de deuda, como ustedes van a ver, son títulos valores causales, los bonos del Estado. Pero no, la letra de cambio es un título más que nada de carácter privado y se le aplican no normas de carácter público como a los títulos de deuda, sino normas de carácter privado, justamente porque intervienen generalmente sujetos de carácter privado. ¿Sí, Tomás? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, la letra de cambio es dentro de la clasificación que nosotros vimos, dentro del género es un título valor de carácter cartular, ¿sí? Es decir, no es un título valor desmaterializado. Y dentro de la especie es un papel de comercio, ¿sí? Y como tal cuenta con todos los caracteres tanto generales de los títulos valores como específicos de los papeles de comercio. Es decir, es necesaria y literal y autónoma y completa, formal y abstracto, ¿sí? Después hay otros sujetos que pueden intervenir en la letra de cambio desde el mismo momento que se crea, ¿sí? Pensemos, el tomador o beneficiario, si decide transmitir la letra de cambio, lo puede hacer a través de un endoso, en cuyo caso se va a convertir en endosante y puede seguir circulando hasta el momento del vencimiento, de manera tal que pueda haber uno o más endosantes de esa letra de cambio, ¿sí? Y también en la letra de cambio, como vamos a ver más adelante, puede ser avalada. Es decir, digámoslo de alguna manera, para que lo entiendan, sería como una fianza, como una garantía que presta algún firmante de la letra o un tercero, garantizando su pago al momento del vencimiento. Ese sujeto que otorga este tipo de garantías se lo denomina avalista. Y es otro sujeto que eventualmente puede intervenir, ¿sí? En la letra de cambio. Bueno, ya pasando al pagaré algo más cotidiano y que sí tiene mucha aplicación en la práctica, ¿sí? Junto con el cheque se ven bastante, más el pagaré que el cheque, les diría. En el pagaré encontramos básicamente dos sujetos, ¿sí? El librador, creador o emisor del título, y el tomador o beneficiario. No tenemos, a diferencia de la letra de cambio, este tercer sujeto al que denominamos girado aceptante, ¿sí? Solamente tenemos un creador, librador y un tomador o beneficiario del título. Lógicamente, si el título decide transmitirse, vamos a tener endosantes, y si el mismo se garantiza a través de un aval, vamos a tener un avalista. Pero en principio los dos sujetos que componen la estructura básica del pagaré son el librador y el tomador o beneficiario. ¿Ustedes ya han visto, alguno de ustedes han visto un pagaré alguna vez? Vamos. Muy por arriba. Bueno, vamos Alguna vez a... me quisieron comprar una moto, pagar eso. Pagaré, bueno, sí, los que más conocen son los que
los que se venden en las librerías, que son los formularios establecidos. Claro. Pero eso no quiere decir que ustedes no lo pueden hacer en la computadora o inclusive a mano, ¿sí? O sea, no es que el pagaré necesariamente son los formularios que ustedes conocen de las librerías. Lo pueden redactar en su propia computadora. Sí, no tenés que olvidarte de llenarlos. Tienen todo, pero así como tienen todo, muchos se olvidan de llenarlos, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero sí, en principio tienen todo. Pero bueno, quiero que sepan esto, que ustedes el pagaré no solo lo pueden ir a comprar los formularios que venden a la librería, sino que pueden hacer un modelo de pagaré en su computadora el día de mañana y que en adelante utilicen ese modelo. Pero bueno, vamos a ver un pagaré para ustedes. ¿Ahí ven bien? ¿Ven bien la computadora? ¿La pantalla? Sí, sí. Sí. Sí, se ve bien. Sí, Bien. sí. Mm. Bueno, ¿cómo nace el pagaré? No el antecedente histórico, ¿no? Pero ¿por qué alguien libraría un pagaré? Eso es lo que ustedes tienen que preguntarse. Espero que no la conozcan a esta señora. ¿Por qué alguien libraría un pagaré? Porque puede ser que al momento de querer contraer una obligación no tenga efectivo y tenga efectivo, por ejemplo, en el plazo de un mes. No cuenta con chequera y la única manera de poder realizar la obligación o poder realizar el negocio jurídico es firmando o obligándose a pagar en el lapso de un tiempo. Bueno, por ejemplo, alguien que va a Luro Autogar a comprar un celular Samsung y no tiene los 7.000, 8.000 pesos que sale el celular y se lo financian, ¿sí? Le financian el precio a través de un pagaré, ¿sí? En vez de pagarlo al contado, ¿sí? Y porque no tiene tarjeta por ahí, lo financia de ese modo, a través de un pagaré, ¿sí? Esto es una factura, ¿sí? Esto es una factura de la compra de un celular, ¿bien? ¿Dónde está el pagaré? ¿Dónde está? Bueno, Abajo nos dice pagaré sin protego. sí, este es el pagaré. O sea, la persona que libra el pagaré es el deudor de la relación subyacente, extracambiaria o de base, ¿sí? Y el acreedor, y el tomador o beneficiario, ¿quién sería? Luro Autogar. Sí, El acreedor. el El acreedor. acreedor. ¿Sí? Ustedes fíjense la particularidad del pagaré, tanto del pagaré o de la letra de cambio, que únicamente surge documentada una de las obligaciones de la relación extracambiaria. ¿Sí? ¿Cuál es la obligación que surge documentada en el pagaré correspondiente a la relación extracambiaria? La de pagar una suma de pesos. Claro, pero como yo les decía, creo que en una de las primeras clases, no hay obligación sin causa, ¿sí? O sea, nadie está obligado porque sí, sino que toda obligación responde a una causa entendida como causa fuente, como negocio extracambiario jurídico que da nacimiento a una obligación, ¿sí? Y en esa relación extracambiaria, que, ojo, puede ser un contrato o no, porque generalmente a veces ustedes se confunden y asocian relación extracambiaria
subyacente o de base con un contrato. ¿Sí? Y en realidad yo, por ejemplo, el pagaré se puede librar teniendo como causa un hecho ilícito, ¿sí? Un accidente de tránsito y la indemnización que paga la compañía la paga a través de un pagaré o un cheque. ¿Cuál es la causa de ese título? ¿Un contrato? No, un hecho ilícito. Bien. O sea que el pagaré puede responder a muchas causas, ¿sí? Puede responder a un contrato, a un hecho ilícito o a otro tipo de acto jurídico. Bien. Lo que yo les decía es que en el pagaré no se documentan las obligaciones de ambas partes, ¿sí? Porque en este caso, la obligación del deudor del acreedor, ¿cuál era? Entregar el teléfono, ¿sí? Y prestarle asesoramiento técnico y de reparación o de garantía si no funciona, etcétera, etcétera. Bueno, eso no está documentado en el pagaré, ¿sí? Esa obligación correspondiente a la parte acreedora. En el pagaré se documenta únicamente la obligación de la parte deudora de la relación extracambiaria, que es la de pagar una suma determinada de dinero, ¿sí? ¿Dónde está expresada la causa acá? Acá. Esto no es ni más ni menos que la causa. Donde dice por igual valor recibido en mercadería, es la causa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos en la primera clase la diferencia entre títulos causales y abstractos y yo les explicaba la abstracción? Bueno, el pagaré es un título abstracto. ¿Quiere decir que no tiene causa? No, sí, siempre tiene causa. De hecho, este pagaré se libró como consecuencia de un contrato de compraventa, ¿sí? Para garantizar el saldo de precio del pago de las mercaderías. Ahora, como yo les había dicho, el hecho de que la causa esté expresada en el pagaré, ¿lo convierte en un título causal? No, sigue siendo un título abstracto. ¿Qué implica que sigue siendo un título abstracto? Que al acreedor le son inoponibles las defensas o excepciones surgidas de la causa de emisión del título, ¿sí? Cuando estamos en presencia de un tercero portador de buena fe, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí el tomador o beneficiario me endosa este pagaré y yo le voy a cobrar a la libradora, no me puede decir no te voy a pagar porque el Samsung que compré no funcionaba. No, porque el pagaré es abstracto, ¿sí? Circula independientemente de la causa que le dio origen, y por lo tanto al portador no se le pueden oponer defensas o excepciones surgidas de la causa de emisión ni de transmisión del título, ¿sí? Por más que la causa esté mencionada en el título, ¿sí? ¿Está mencionada en el pagaré la causa acá? Sí, esta es la causa. O sea, el librador tiene que pagar 6.083 pesos porque recibió por un valor igual mercadería, ¿sí? Esta es la causa. Esto se llama cláusula de valuta. Esto se llama cláusula de valuta. Es la relación causal entre el librador y el tomador o beneficiario del título, ¿sí? Pero no tiene efectos cambiarios. Como ya vamos a ver, se trata de una cláusula enunciativa, ¿sí? No tiene valor para... ¿Y este renglón no estaría mal hecho o no sería válido como tal? No. Si, No tuviera esta a causa. ver, si esto no estaría, Claro. no, porque digamos, es una cláusula enunciativa, no tiene efectos cambiarios. Esté o no esté, si no está, no pasa nada, pues ya vamos a ver
que el pagaré, para ser válido, únicamente tiene que cumplir con los requisitos extrínsecos que prevé el artículo 101. ¿Sí? Después tenemos cláusulas, que ya vamos a ver, que las partes pueden agregar al pagaré. Algunas van a tener efecto y otras no. Una de esas cláusulas que no tiene efecto, si las partes las agregan, son las cláusulas enunciativas. Tiene efectos en el ámbito extracartular o extracambiario, pero no en el ámbito cambiario. Que yo coloque por igual valor recibido en mercadería o lo que fuere, o documente la causa por la cual el pagaré se creó, es irrelevante en el ámbito cambiario, de manera tal que al portador, de todos modos, no se le pueden oponer defensas o excepciones con fundamento en la causa de emisión y transmisión del título, aun cuando esté documentada. ¿Sí? No tiene efectos cambiarios, a los efectos de las excepciones oponibles entre las partes. ¿Sí? ¿Puede llegar a tener algún efecto? Sí, generalmente en materia procesal esto tiene un efecto importante, que es determinar la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240, es decir, para determinar si existe una relación de consumo o no. ¿Sí? Porque yo tengo un pagaré que es abstracto, que no me permite discutir la causa de emisión del título. Y yo qué sé si este pagaré responde a una relación de consumo o no. Yo qué sé si me lo dieron en pago, se libró para pagar honorarios, se libró para, no sé, para documentar una donación, o se le dio a una persona para que después compre mercaderías para su comercio. ¿Sí? Casos en los cuales no estaría configurada una relación de consumo. Bueno, en principio yo no puedo discutir la causa de emisión del título y con ello determinar si hay o no una relación de consumo. Pero bueno, la jurisprudencia, entre otros indicios, nos dice que si esta cláusula de valuta dice por igual valor recibido en mercaderías, servicios o dinero, bueno, hay un servicio financiero o indicativo de una relación de consumo. Y además, si le sumamos el escaso monto del título, el carácter del librador, perdón, el carácter del tomador o beneficiario, ¿sí? Que es una entidad que se dedica profesionalmente a la venta de bienes y servicios, que se trata de una persona física, etcétera, etcétera. Bueno, si bien esta cláusula no tiene valor cambiario y el pagaré es abstracto, en algún caso puede llegar a jugarnos en contra si somos acreedores, porque nos puede determinar la aplicación de la normativa del consumidor. ¿Sí? ¿A qué iba con esto? Bueno, y estos son los dos sujetos que intervienen. ¿Sí? Un librador y un tomador o beneficiario. El librador, como les decía, es el sujeto deudor, y el tomador o beneficiario es el sujeto acreedor de la relación subyacente por la cual el pagaré se creó. ¿Bien? Vamos a salir de acá. Tanto en la letra de cambio como en el pagaré existen distintos tipos de garantías. ¿Sí? Recién lo leo lo que pusiste, Nicolás. Bueno, eso es claramente una relación de consumo. Ahí tenés un pagaré de consumo. De hecho, no sé si vieron bien que ahora, sin pretender irme de tema, ahora se acompaña el documento causal. O sea, antes se acompañaba el pagaré nada más. ¿Sí? Ahora, ¿qué acompañan?
acompañan la... Ahora tenés que acompañar el contrato también. Sí, sí, el contrato o la O la factura factura que había origen. o en el mismo pagaré establecer todos los requisitos Del de 36. la 36, ¿sí? De hecho, les puedo mostrar un ejemplo. O sea, miren si el pagaré no tiene aplicación. Todo esto son ejecuciones de pagaré. Se ve que a Finampro no le pagan nunca, ¿no? Y parece que no. A ver. Ah, no se pudo cargar. Bueno. Bueno, está medio colgado el sistema. Bueno, ahora cuando abra les muestro bien. Les decía que tanto en la letra de cambio como en el pagaré existen distintos tipos de garantías, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que existen garantías esenciales, naturales, adicionales y eventuales. ¿Cuál sería una garantía esencial? ¿A qué se le llama garantía esencial? Se le llama garantía esencial a aquella que presta el librador del pagaré o la letra de cambio. Y se le llama esencial porque el librador, ¿sí?, tanto en el pagaré como en la letra de cambio, no puede exonerarse del pago del título, ¿sí? Es decir, no puede a través de una cláusula el librador eximirse o exonerarse de pagar el pagaré o la letra de cambio al momento del vencimiento, ¿sí? Por eso se le llama esencial. Piensen que no tendría sentido ni jurídico ni económico que alguien emitiera un pagaré a favor de otra persona y no se hiciera responsable por su pago. ¿Se imaginan en el ejemplo ese que estábamos viendo? Que la persona esta que fue a comprar el celular le libre un pagaré a Luro Autogar y ponga una cláusula y diga no me hago cargo de pagarlo. O sea, es un disparate, ¿no? O sea, va en contra de la lógica y no tendría ningún sentido, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con esto? Que el librador presta una garantía esencial para el pago del título, ¿sí? Circule o no. El librador no puede exonerarse en ningún caso del pago del documento, ¿sí? Tanto en la letra de cambio como el pagaré. Artículo 10 de el decreto ley 5965 del 63, que dice que el librador es garante de la aceptación y el pago, salvo cláusula en contrario. No puede liberarse de la garantía de pago, y en ese caso, si hubiese establecido una cláusula, se la tendrá por no escrita, ¿sí? O sea, en la letra de cambio puede liberarse de la garantía de aceptación. Él puede no garantizar que el girado, al momento de que se le presente la letra de cambio, la acepte. Lo que no puede hacer es exonerarse del pago, ¿sí? Porque algo importante que me olvidé de decirles es que en la letra de cambio, que como vimos tiene un formato de carta, el librador promete el hecho de un tercero, ¿sí? ¿Cuál es ese hecho del tercero? Que el tercero pague
Claro, que el pagaré. girado pague al momento del vencimiento. En su defecto, promete el hecho propio. Si el girado no paga, paga el librador. ¿Sí? En la letra de cambio, lo único que puede exonerarse es de la garantía de aceptación. Él puede decir, mira, yo no garantizo que el girado vaya a aceptar. ¿Sí? Entonces, como no está seguro que vaya a aceptar, puede establecer una cláusula eximiéndose de la garantía de aceptación, en cuyo caso, si el portador lo presenta a la aceptación y el girado no acepta, ya lo vamos a ver esto, ¿sí? Por ahí ahora no lo van a entender bien. Lo que no va a poder es, antes del vencimiento, el portador del título, reclamarle el pago al librador por no haber aceptado, ¿sí? Ya lo vamos a ver bien. Les repito, lo que en ningún caso puede hacer el librador, porque presta una garantía esencial, es exonerarse del pago, ¿sí? Porque no tendría sentido, o sea, por una cuestión de lógica y de sentido jurídico económico, no tendría sentido que alguien se exonere de la garantía de pago. Pero sí se puede exonerar de la aceptación, ¿no? Me quedó como haciendo ruido eso. Sí, te va a quedar haciendo ruido porque para que lo entiendas tenemos que ver bien aceptación, pero a ver, ya vamos a ver que la no aceptación del título por parte del girado lo que habilita al portador es a reclamar el pago anticipado del documento, ¿sí? Si yo lo presento a la aceptación, la letra de cambio, y el girado no me lo acepta, hace presuponer que al momento del vencimiento no me lo va a pagar. Entonces, ¿para qué yo voy a esperar al vencimiento, ¿sí? Cuando el girado no me lo aceptó? La no aceptación del título por parte del girado lo que hace presuponer es que no va a tener un buen fin al momento del vencimiento. Si alguien no lo acepta es porque no lo va a pagar, es lógico, ¿no? Entonces, esa circunstancia habilita al portador, ¿sí?, a ejercer lo que se conoce como una acción de regreso anticipado, es decir, a reclamar el pago antes del vencimiento del título. Bien. ¿Cómo puede el librador evitar esto? A través de exonerándose de la garantía de aceptación. Yo no garantizo que lo acepte, me libero, sin garantía de aceptación. Con lo cual, si vos lo presentás a la aceptación y el girado no acepta, no vas a poder venir a reclamarme a mí antes del vencimiento del título. Tendrás que esperar al momento del vencimiento, presentarlo al pago, y si no lo paga, recién ahí yo voy a responder, pero no antes. ¿Sí? Perfecto. Ahí eso era lo que no entendía, ahora lo entendí. Como yo le decía, lo que no puede hacer es liberarse de la garantía de pago. O sea, esto es una cuestión de pura lógica y sentido común. O sea, van a comprar el Samsung y firman el pagaré y ponen una cláusula sin garantía de pago. ¿Y a quién le cobra el Eurautoga? No tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Por eso es que la garantía del librador, la garantía de pago del librador, es una garantía esencial. Después hay otro tipo de garantías que se llaman naturales, que pueden estar o no estar, ¿sí? ¿Cuál sería una garantía natural? Digamos, una garantía. Cuando hablamos de garantía de pago, de garantías de pago, y hablamos de garantía, son garantías para el portador del título, garantías para poder cobrar, ¿no? ¿Cuál sería una ¿La de garantía? aceptación? Eh, ¿Un fiador no, puede ser? no, la aceptación no. ¿Qué más dijeron? ¿Un fiador, digo, puede ser? No, esa sería una garantía adicional, que ya la vamos a ver. Una garantía El natural, endosante que le pone en la circulación, la puede del ser. endosante, es una garantía natural. ¿Por qué? ¿Por qué es una garantía natural? Porque el endosante puede
eximirse y exonerarse tanto de la garantía de aceptación como de la garantía de pago. ¿Sí? A diferencia del librador, que nunca puede exonerarse de la garantía de pago, el endosante puede eximirse de la garantía de aceptación y de la garantía de pago. A través de una cláusula, que ya vamos a ver cuando veamos cláusulas, que es una cláusula facultativa que está prevista y que está permitida. ¿Sí? De ese modo, si el endosante coloca una cláusula en ese sentido, no va a responder ni por la no aceptación ni por el no pago del título. Es decir, no sería obligado cambiario. Ustedes seguramente estarán pensando, ¿y qué? ¿No responde? O sea, no tiene sentido, piensan ustedes, ¿o no? O sea, ¿por qué la garantía del endosante es natural? Es decir, que puede exonerarse a través de una cláusula, en cuyo caso no sería responsable. ¿Por qué les parece? O sea, ¿por qué yo endosante, a diferencia del librador, podría poner una cláusula cuando lo endoso y poner sin garantía, ¿sí? Sin garantía de aceptación y de pago? Okay. Porque la relación es entre el librador y el girado, no entre el endosante. No, porque cuando hablamos de garantías, nos estamos poniendo en el lugar del portador del título, del acreedor, ¿sí? De quien tiene que cobrar el documento. O sea, es una garantía para el portador del título, pero que, como la garantía del endosante es natural, si se libera a través de una cláusula, no le va a poder cobrar al endosante, le va a poder cobrar al librador y a otros endosantes si los hay, si es que no colocaron la cláusula, o algún avalista, pero no a ese endosante que colocó la cláusula. ¿Por qué? A ver, a lo que yo apuntaba. Yo, por ejemplo, a mí me dan este pagaré, me lo endosan, ¿sí? Y después, no sé, quiero, por ejemplo, no sé, te debo a vos, Tomás, te debo 100.000 pesos de la compra de un auto que me vendiste. Y digo, mira, tengo este pagaré por 65.000, te lo endoso. Pero mirá, yo la verdad, yo no lo conozco al librador, la verdad no sé si lo vas a poder cobrar o no. Yo no quiero, y además no sé si vos lo vas a transmitir, después lo vas a volver a endosar, mirá. Si no lo podés cobrar, nada. Yo, digamos, te lo pago de otra forma o demandame comúnmente, pero yo la verdad que como los pagarés están destinados a circular, la verdad que yo no quiero comprometer mi responsabilidad frente a alguien que no conozco. Entonces, ¿qué hago? Pongo la cláusula sin garantía. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que yo no soy responsable de pagarle a Tomás el precio del auto? ¿Que si no le cobra, ya está? No. Lo único que quiere decir esa cláusula es que yo no voy a ser obligado cambiariamente. Es decir, que a mí no me van a poder demandar, ¿sí?, a través de este pagaré, por la ejecución de este pagaré. O sea, ni Tomás, ni cualquier otro que al momento del vencimiento lo tenga. O sea, no me va a poder demandar a través de una acción cambiaria con sustento en el pagaré. Lo que no quiere decir que yo no sea obligado frente a Tomás extracambiariamente. Él me podrá demandar a través de una acción independiente, extracambiaria, un cumplimiento de contrato, un cobro de suma de dinero, donde el pagaré, bueno, podrá ser un elemento de prueba más, ¿sí? O sea, no es que yo con esa cláusula
me lavo las manos y ya está. Y no le pago a nadie. No, yo quiero seguir obligado con Tomás. Pero yo no quiero quedar pegado frente a cualquiera, ¿sí? Que Tomás después lo ande endosando y me venga a cobrar otro que yo ni conozco, ¿sí? Por eso es que la garantía del endosante es una garantía natural, ¿sí? A diferencia de la del librador, que es esencial. Porque el endosante se puede liberar de la garantía de pago a través de una cláusula. ¿Cuál es esa cláusula? La cláusula sin garantía, ¿sí? ¿Se entiende? Rafa, ¿le hago una consulta? Sí. Si hay otros endosatarios que no hayan puesto esa cláusula, a eso sí se le puede, Claro, digamos, claro, ok. claro. Ya van a ver cuando vean solidaridad cambiaria que en principio todos los que ponen su firma en un título o en una letra de cambio, un pagaré, son solidariamente responsables frente al portador, en cuyo caso el portador le puede reclamar a todos conjunta o indistintamente, ¿sí? Primeros a uno, después a otro. ¿Bien? Eh, pero bueno, ¿se entiende por qué es natural? Porque el endosante se puede liberar de esa garantía a través de una cláusula, a diferencia del librador. Y después tenemos, sí, las garantías adicionales. Las garantías adicionales, que pueden estar o no, ¿sí? En principio no es lo común que esté, pero si se prestan, para el portador comportan una garantía adicional a las ya existentes, ¿sí? A la del librador, que es esencial, y a la del endosante, que es natural si es que no se liberó. ¿Cuál sería una garantía adicional? Bueno, la del avalista. Que el avalista, como ya vamos a ver más adelante, no es ni más ni menos, eh, con la salvedad del término, no es ni más ni menos que un fiador. Es alguien que va a garantizar objetivamente el pago del título, ¿sí? Al momento del vencimiento, ¿sí? Y en ese caso, junto a los restantes firmantes, va a ser un obligado solidario el avalista. Pero es adicional, puede estar o no estar, ¿sí? Puede estar o no estar. Eh, bueno, y la eventual no la vamos a ver porque en principio casi ni se aplica, que es esto tiene que ver con, si ustedes lo leen en el programa, con la intervención voluntaria o forzosa. Bueno, eso no lo damos, no se toma, así que olvídense. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿Sí? porque hay una clase en realidad donde explican un poco esto último que dijo sobre la representación voluntaria y en realidad a mí me costó bastante entenderlo. En realidad, Entonces no tiene mucha relevancia, digamos, pues no no, fue muy claro, ojo. o sea, no lo entendí mucho No, yo. no, no. No, lo que yo le digo que no lo estudien, que no se ve, no es representación. Intervención. Intervención voluntaria y Ah, forzosa. perdón. Ah, No, que escuché mal, está bien. después van a decir, no, Mariano dijo que no se tomaba representación. No, no. Me venía bárbaro, porque era re difícil. No, ¿por qué es difícil? Igual no se dio todavía eso, ¿no? ¿Va a haber clase de eso? En realidad subieron una clase, no sé, capaz que lo dan el jueves que viene. Hay una clase en YouTube. Eh, Bien, yo no tengo problema si no sé, no me fijé el cronograma, sinceramente. Pero si no lo llegan a ver, Porque es de la bolilla 3. Es de la bolilla 3. y yo calculo que lo No tendrán sé. que ver. Ahí lo tengo acá el cronograma, sí. Pasa que es el punto 7 de la bolilla 3. Falta un poquito. Eh, lo tengo acá el cronograma. Yo supongo que sí, que lo van a ver. En el que está subido está para el 3 de junio. A ver, a ver, a ver.
Cronograma. Estamos en Bolilla. Hoy es 27. Bolilla. Sí, para el 3 de junio. Sí, 3, 5, 3, 6. Sí, para el 3 de junio. Sí, sí. Sí, quédense tranquilos. Igual después, llegado el caso, si hay algo que no entienden, lo vemos, ¿sí? Bueno, ¿se entiende el tema de garantías? ¿Cuál es esencial, cuándo es natural y cuándo es adicional? Bueno, vamos a entrar en lo que son los requisitos de la letra de cambio y el pagaré. Bueno, hay que hay requisitos intrínsecos, ¿sí? Que son los comunes a todo acto jurídico, que ustedes cuando vieron obligación y contratos son los mismos. Y después van a ver que tenemos requisitos extrínsecos propios del pagaré y la letra de cambio. Los requisitos intrínsecos que vamos a ver ahora son los comunes a todo acto jurídico, ¿sí? A cualquier acto jurídico. ¿Cuáles son esos requisitos intrínsecos comunes a todo acto jurídico? ¿Cuáles son los requisitos de un acto jurídico que ustedes vieron en obligaciones? A ver. Capacidad suficiente. Capacidad suficiente. Voluntad no viciada. Voluntad no viciada. Causa y objeto. Exacto, ¿sí? Exacto. Es decir, que como todo acto jurídico, los cambiarios, es decir, el libramiento de un pagaré, una letra de cambio, el endoso, la aceptación, el aval, participan de esos requisitos intrínsecos. O sea, tienen que ser dados con voluntad no viciada, con capacidad suficiente, ¿sí? Un objeto idóneo y una causa lícita. Son los requisitos propios de cualquier acto jurídico. De lo contrario, si alguno de esos faltare, no habría una obligación válida, ¿sí? Con lo cual el sujeto firmante de esa obligación no sería obligado cambiario, porque esa obligación no sería tal, por faltar un requisito propio de todo acto jurídico. Lógico que en materia cambiaria, estos requisitos intrínsecos que ustedes vieron al estudiar obligaciones y contratos tienen algunas particularidades y diferencias que ustedes me irán diciendo. Por ejemplo, bueno, la capacidad suficiente, eso, bueno, ustedes ya, eso es igual, ¿sí? O sea, para obligarse cambiariamente a través de la firma de un pagaré, ya sea como librador, aceptante en la letra de cambio, endosante, avalista, lógicamente el sujeto tiene que ser capaz en el sentido de tener la mayoría de 18 años de edad y no tener una restricción a la capacidad a través de una sentencia dictada en un proceso de determinación de la capacidad jurídica, ¿sí? Eso no hay mucha diferencia. Después sí, en cuanto al objeto, ¿sí? El objeto de los actos jurídicos, en principio, pueden ser obligaciones de dar, de hacer, de no hacer, de dar cosas ciertas. Bueno, en materia cambiaria, por el principio de especialidad cambiaria, la obligación cambiaria no puede ser una obligación que no sea de dar una suma determinada de dinero, ¿sí? O sea, ustedes no van a ver un pagaré, una letra de cambio o un cheque en donde el objeto de la obligación cambiaria sea entregar una cosa cierta o
una obligación de hacer o de no hacer. ¿Sí? Fíjense que en el pagaré, como en la letra de cambio del cheque, el objeto de la obligación es siempre pagar una suma determinada de dinero. ¿Sí? Después ya vamos a ver las particularidades. Yo no podría librar un pagaré, ¿sí? Que consista en entregar, no sé, un auto, una casa, una bicicleta, o comprometerme a realizar una, no sé, a pintar una casa o cualquier otra obligación de hacer o de no hacer, ¿sí? Es por el principio de especialidad de la obligación cambiaria. La causa. Bueno, sí, la causa tiene que ser lícita, posible, no contraria a la moral y a las buenas costumbres, al orden público. Bien. Esto es igual, o sea, yo acá, a ver, por ejemplo, en este pagaré no podría poner pagaré a la vista Finampro, la suma de pesos 65.300 por igual valor recibido en un, no sé, en un cargo de matar a una persona, por decir algo medio burdo, ¿sí? Porque eso lógicamente es contrario a la moral y a las buenas costumbres, o en pago de una deuda de juego, o qué sé yo, cualquier cosa que se les ocurra que no esté permitida por el ordenamiento jurídico. Lógicamente ustedes dirán, bueno, pero el pagaré es abstracto, no se puede discutir la causa de emisión del título, más si ni siquiera está indicada en el documento, ¿sí? Yo cómo sé si ese pagaré se libró en pago de una deuda de juego porque me lo están dando por haber hecho de sicario. No, bueno, no, en principio no, lógicamente. Pero No se todos los puede. contratos que tienen objeto ilícito no son válidos. ¿Cómo? Que todos los contratos, todos los actos jurídicos que tienen un objeto ilícito no son válidos. Claro, por eso. Lógicamente el pagaré no es la excepción. Si tuviera como objeto, por ejemplo, una causa ilícita, contraria a la moral o a las buenas costumbres, ese pagaré sería inválido. Pero tenemos el pequeño problema de que el pagaré es abstracto, con lo cual no se puede entrar a discutir la causa de la obligación. O sea, yo no me podría presentar, por ejemplo, en un proceso ejecutivo y decir, no, mirá, señor juez, no, yo no lo tengo que pagar porque en realidad la causa es ilícita. No, ¿no? Porque el pagaré en principio es abstracto y no se puede discutir la causa de emisión o de transmisión del título. Salvo entre obligados inmediatos, ¿sí? Entre obligados inmediatos sí. Salvo, lógicamente, en el marco de un proceso ejecutivo donde la extracción es de carácter procesal. Bueno, ¿y qué más dijimos? Voluntad suficiente. Es decir, que las obligaciones cambiarias, constituidas al librar, endosar, aceptar o garantizar el pago de un pagaré, una letra de cambio, tiene que ser, lógicamente, con discernimiento, intención y libertad. O sea, que la voluntad de esa persona que se obliga como librador, aceptante, endosante, avalista, no esté afectada por alguno de los vicios de la voluntad que ustedes conocen, como por ejemplo Error, doble y violencia. error, dolo, violencia, lesión, ¿sí? Pero bueno, acá también chocamos con lo mismo. ¿Podrían plantearse esas cuestiones en el ámbito cambiario? O sea, a mí me demandan a través de una acción cambiaria como librador. Y yo podría plantear el vicio de lesión. Ay, no, yo compré un Samsung, pero en realidad yo lo que quería comprar era un televisor, un Smart, y me dieron un celular, o no quería comprar este modelo, quería comprar qué sé yo, otro modelo. No, o no, en realidad me engañaron. Me engañaron.
fui pasible de un vicio de dolo, ¿sí? Me indujeron a contratar, o violencia, ¿no? Mirá, me obligaron a contratar, me pusieron un arma en la cabeza. ¿Lo puedo plantear eso? Y no, porque estoy, en definitiva, son excepciones fundadas en la causa de emisión o de transmisión del título. O sea, son inoponibles al portador legítimo de buena fe. ¿Sí? Entre obligados inmediatos se podría llegar a plantear, si no es que tienen lugar en el marco de un proceso ejecutivo. O sea, a lo que voy con esto, que los requisitos intrínsecos que ustedes vieron y que son propios de todo acto jurídico y también aplicables en materia cambiaria, tienen ciertas adaptaciones propias a los caracteres que nosotros vimos de abstracción, autonomía, literalidad, ¿sí? Es verdad que las obligaciones como requisitos intrínsecos tienen que responder a una causa que no sea contraria a la moral, a las buenas costumbres, tiene que tener un objeto lícito, pero guarda, porque con respecto al portador de buena fe no se pueden oponer excepciones fundadas en la causa de emisión del título, ¿sí? Y entonces dijimos capacidad suficiente, voluntad no viciada. Con respecto a la voluntad no viciada, también podemos decir, y acá hay otra particularidad, es que los vicios o defectos que afecten alguna de las obligaciones cambiarias existentes en el título no se trasladan a las restantes, que siguen siendo, sin embargo, válidas. Esto es lo que se conoce como principio de independencia de las obligaciones cambiarias. Es decir, si alguna de las obligaciones existentes en el título, sea la del librador, endosante, avalista, aceptante, la de alguno o las de varios de ellos, fueren inválidas por faltar algún requisito intrínseco, ¿sí? Porque la persona, por ejemplo, no firmó, ¿sí? O sea, la firma es falsa, o por alguna otra cuestión o circunstancia que no obligue a la persona que aparece firmando, esa obligación lógicamente no va a ser válida, ¿sí? Supongamos que el librador al momento de firmar tenía 14 años. ¿Es obligado cambiario el librador? ¿Yo le puedo reclamar al librador ese pagaré? No, ¿por qué? No. Porque no tiene capacidad. No tiene capacidad, y la capacidad es un requisito intrínseco propio de todo acto jurídico, ¿sí? Por no tener capacidad, falta un requisito intrínseco y por lo tanto no hay una obligación válida del librador. Por lo tanto, yo no le puedo reclamar cambiariamente a esa persona el cobro de ese pagaré. Ahora, si ese pagaré tuviere otras obligaciones válidas, como por ejemplo, ese pagaré se endosó o por ejemplo se otorgó un aval por ese pagaré, esas obligaciones son válidas y yo puedo válidamente iniciar acciones cambiarias con ese pagaré contra los restantes obligados cambiarios, ¿sí? Pese a que algunas de las obligaciones contenidas en el título no fueren válidas por faltar requisitos intrínsecos, ¿sí? Esto es lo que se conoce, como les decía, como principio de independencia de las obligaciones cambiarias. Y está regulado en el artículo 7 del Decreto Ley 5965. Esto es importante, porque si hay varios firmantes del título, desde sus distintos roles, puede ser que alguna de esas obligaciones no sea válida por faltar un requisito intrínseco.
Pero lo cierto es que ustedes igualmente van a poder iniciar acciones cambiarias contra los restantes obligados, ¿sí? Por este principio que yo les digo. ¿Se entiende? Sí. Artículo 7 del decreto ley. ¿Hasta qué hora estamos? Perdón. O sea, menos cuarto, ¿no? Sí, me acuerdo. Bien. Bueno, el tema más que nada era este. Había quedado en mostrarles lo de la relación de consumo, lo del pagaré causado. Esto por ahí no es tanto para el parcial, pero por ahí al que le interese. Este es un pagaré que, si bien, como vimos, es abstracto, cuando está librado en el marco de una relación de consumo, tiene que cumplir con los requisitos del artículo 36 de la ley 24240, ¿sí? Se pueden cumplir de dos maneras, o adjuntando el documento causal, como por ejemplo la factura de compra, o el contrato, o lo que fuere, o bien en el mismo pagaré indicarse ese tipo de requisitos. Bueno, en este pagaré, por ejemplo, en el mismo cuerpo del pagaré, están los requisitos del artículo 36, ¿sí? Entre otros, el monto financiado, el total de los intereses a pagar, el sistema de amortización del capital, la cantidad de cuotas, el costo financiero total, bueno, ¿sí? No sé si alguien está cursando la práctica 2 por ahí, seguramente lo esté viendo en más profundidad. Sí, Nicolás, quedan bastante grandes los pagarés. Ahora con los requisitos del 36. Bueno, chicos, no sé, no los quiero aburrir más. Si tienen alguna duda de este tema o de algún otro. No, perdón, te hago una última. Sí, Vos decime. dijiste que los requisitos eran intrínsecos y extrínsecos. Los Sí. extrínsecos puede ser que no los hayas dicho. No, es que lo vamos a empezar a ver en las clases siguientes. Ah, ¿Sí? bien, bien. Listo. Requisitos Gracias. explícitos son los específicos del pagaré y la letra de cambio. O sea, lo que sí o sí tiene que tener el pagaré y la letra de cambio para ser válido, ¿sí? Si faltara alguno de esos requisitos, que ya vamos a ver, no hay pagaré, no hay pagaré, ¿sí? Directamente no estamos en presencia de un pagaré, ¿bien? Pero ya lo vamos a ver, son bastantes. Bien, gracias. Bueno, si no tiene ninguna duda, terminamos acá. Y nos vemos la próxima. Gracias. Bueno, chicos, Gracias. nos vemos. Chau, chau. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Buen fin Chao, de- gracias. Nos vemos.